Bienvenidos a un episodio nuevo sin rodeo. Y hoy precisamente tengo una invitada de lujo que nos va a estar hablando sin rodeo. Y esta mujer desde el día número uno, desde el día que tuve la oportunidad de conocerla, impactó mi vida por su energía, por su carisma y sobre todas las cosas, por el deseo de ser pieza clave en las conexiones. Y yo creo que ustedes no van a querer perderse ni un solo segundo de lo que aquí se va a estar hablando. Y el tema les va a interesar mucho porque vamos a estar hablando nada más y nada menos de las etiquetas que nos pone la gente allá afuera y que muchas veces nosotros nos perdemos. Así que sin más preámbulo, le presento a Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola Ginny, gracias por la invitación a tu espacio. Te felicito, tremendo lugar. Gracias por esa tremenda introducción. Me siento halagada. Sí, hermosa, tú sabes que ese día que tuvimos la oportunidad de hacer clic, no Ya, sabíamos nuestra historia, nuestro trasfondo, pero Dios conecta propósito. así mismo. Y han sido muchos años, he visto tu crecimiento, estoy sumamente feliz por eso. Y quiero que todas esas personas que nos están viendo sepan quién es Vanessa. Así que cuéntales un poquito sobre Vanessa. Bueno, pues este es el momento en el cual usted coge su tacita de café Ya y yo no tengo, se ya va yo tengo aquí la mía. hasta que terminamos aquí esta tremenda conversación. Este, Vanessa es una joven de 30 y pico de años que ya tiene canas. Soy hija de pastores. Nací en Guayama. Bueno, nací en Ponce, familia de Juana Díaz y de Ponce, pero me crié en Guayama. Así es que, ¿y qué te puedo decir, ¿Y Ginny? dónde vives Empresaria. ahora? Gurabo, vivo en Gurabo. Empresaria, soy corredora de bienes raíces, asesora inmobiliaria, así es que siempre andamos corriendo por todo Puerto Rico, República Dominicana, Florida. Y sí, ciertamente amo a la gente, amo las conexiones y sobre todo porque sé que, que todo el mundo tiene algo para enseñarnos. Wow, qué poderoso. Todo el mundo tiene algo para enseñarnos, así sean pequeños, grandes, así seas un super empresario profesional o no tengas un cuarto año y no hayas quizás levantado algo como una empresa y emprendas a través de alguien. Yo creo que todo el mundo tiene algo que enseñarnos y pues somos nosotros las manos de Dios aquí en la tierra, sus manos, Es, sus pies. ese principio es súper poderoso. Yeah, Todos los seres humanos tienen una historia. yeah, Todos los seres humanos, cuando uno abre sus canales auditivos, lo que necesitamos muchas veces, ¿sabes qué, Vanessa? Atención. yeah. Estamos tan distraídos que a veces le pedimos a Dios tantas respuestas en la vida y lo tenemos al lado de la persona que no estamos atentos a su lenguaje, a lo que quiere transmitir, a las enseñanzas, a sus historias. Y dicen por ahí que uno puede aprender de dos maneras, por experiencia de otro o por cantazo propio. Y a Sí, veces, lamentablemente, escogemos el camino más largo por cantazo propio y terminamos achichonados todos. sí. Vanessa, Y muchas veces no es muchas veces no es lo que tú quieres hacer, no es lo que yo quiero hacer. Muchas veces salimos de la casa y estamos distraídos con el afán del día, las con las preocupaciones. preocupaciones, la mente está nublada, los pensamientos no están ordenados y quizás vamos caminando y de repente no estamos prestos, no estamos prestos a dar una sonrisa, a conectar con alguien que quizás esa única sonrisa podía Dios mío, abrirte la puerta hacia algo que Dios quería hacer en ese momento. Pero pues muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos y nos cohibimos y nosotros mismos, ¿verdad? No, nos mantenemos aislados de lo que Dios quiere hacer cada día, porque cada día hay algo nuevo aquí en la tierra que Dios quiere hacer con nosotros. Cada Sí, día. pero ese no es tu caso, porque yo sé que tú has vivido procesos, Claro. me consta porque me lo has contado, pero yo nunca, nunca, nunca te he visto triste, yo nunca te he visto enojada, yo siempre veo esa sonrisota hermosa y yo creo que esa es la puerta que te ha permitido llegar a tantos lugares, a tantas personas, esos buenos días, esa qué hermosa estás que te caracteriza tanto. Y yo creo que el mundo está a falta de eso.
Y hablando de eso, mencionaste dentro de tu historia que eres hija de pastores. Entonces, aunque para muchos es como decir, wow, soy hija de pastores, tengo en mi casa palabra, tengo en mi casa valores, principios, no tengo que vivir lo que mucha gente tiene que vivir allá afuera, de familias disfuncionales, familias que no conocen a Dios, se resuelven los conflictos de una manera diferente y eso está todo chévere hasta Hasta. que hay una congregación que amamos y empiezan a juzgar, a señalar y a poner etiquetas. ¿Alguna vez tú chocaste con eso? Mira, Ginny, yo creo que cuando en la primera ocasión que me ocurrió fue a temprana edad y mis papás todavía no tenían congregación, pero ya ellos eran líderes de iglesia donde yo estaba. Y entonces las experiencias que yo tuve en ese momento fueron tan fuertes. Yo no sabía que íbamos a hablar de esto, pero fueron tan fuertes que yo terminé yéndome, corriendo hacia otro lugar, hacia otro destino, ¿Puedes mencionar huyendo. algunas de esas experiencias que te marcaron, que te hicieron mirar hacia otro lado porque no sabía quizás cómo lidiar eso que estaba ocurriendo? Sí, yo primero era muy joven, tenía 16, 17 años y no conocía a Dios porque lo que yo había conocido de Dios era lo que mis papás me habían enseñado. Pues adorábamos a Dios porque existía un Dios, porque así lo aprendí, porque así me lo dijeron. Y íbamos a la iglesia porque había que, ¿verdad?, darnos a Dios. Pero realmente durante toda mi niñez y adolescencia yo no tuve esta experiencia de yo decir, yo me voy a aferrar verdaderamente en mi fe y voy a conocer a un Dios de manera distinta, sino que yo conocía mi fe a través de ellos. Así es que, como ese era mi caso, cuando el hombre comenzó a interpretar estas dogmas que son leyes de hombre, en el cual en aquel momento eran mucho más rígidas que ahora, pues todo lo que era el sistema eclesiástico, yo comencé a sentir que me estaba lacerando, Eran las reglas, eran las normas en aquel momento y eran mi falta de conocer a Dios, porque cuando vamos a la palabra dice, mira, olvídate de eso. Olvídate de todo el mundo. Mantén tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en aquel momento, por estas experiencias que opacaron, eh, quizás desafiaron mi inteligencia. Yo decía, esto no es bíblico. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo que yo no me puedo? Cosas de antes, esto ya no pasa en ninguna iglesia, ni en la de usted tampoco. Pero es impresionante porque cómo a veces los adultos eh, funcionamos de una manera por unas creencias, por algo repetido, y empezamos a criticar aquello que desconocemos sin saber las consecuencias que eso puede traer. En aquel momento, pues esas etiquetas que estaban diciéndote es que este es el producto y el producto tiene esta etiqueta y tiene estos ingredientes y tiene que funcionar de tal manera y tiene que hacer las cosas de tal manera, tú no encajabas ahí. Es como ver una marca fuera de donde se supone que esté. Ujú. Entonces, esas experiencias en tu casa, al tú decir, ok, este era el camino donde papá y mamá me llevaban, que sí era el correcto, que ya había visto unos frutos, pero ahora yo decido por voluntad propia hacer mi camino y empezar a tener mis conversaciones internas, a retarme, a ver hasta dónde eso que me enseñaron es cierto, cómo yo lo voy a aplicar en mi vida. ¿Cómo tú puedes definir ese proceso? Yo creo que yo me dejé seducir por el equipo al contrario, porque estaba enojada con mi equipo. Y yo no hice una estrategia para traicionar a mi equipo, yo más bien me dejé seducir por estos placeres del mundo en ese momento, lo que yo veía, y comencé a experimentar todo lo que nunca había visto. Porque tú sabes que si tú vives en una casa donde alguno de tus padres es alcohólico o tiene algún tipo de Comportamiento. adicción y tú dices, yo no quiero ser así.
yo huyo, pero en mi casa yo no vi nada de eso. Así es que cuando yo comienzo a ver mundo, era todo un experimento para mí, era todo nuevo. Y me comenzó a gustar, me comenzó a gustar y comencé a juntarme con la gente que no debí juntarme y comencé a entrar a lugares que nunca debí entrar. Y esto se hizo tan intenso que me llevó a una secuela de, de adicciones con las cuales luego tuve que enfrentar cara a cara. Sí, depresiones. Y yo recuerdo que este momento cuando yo regreso a los pies del Señor, no fue porque yo quise, Ginny. Yo recuerdo este día que yo vivía en Guayama, este, y me llama esta profeta de Estados Unidos y me dice, Vanessa, Dios me dice que tú le vas a servir sí o sí. Y yo dije, pero qué pantalones. Vanessa, no tienes opción. Ajá. Usted lo tiene. No tienes opción. Dios te va a traer a las buenas o a las malas, como quiera tú le vas a servir. Y yo me molesté mucho en esa llamada porque yo decía, qué pantalones, esta profeta no está hablando nada ni bíblico. Porque en la palabra dice que yo tengo libre albedrío, o sea, que yo puedo decidir si le sirvo o no le sirvo y yo en estos momentos no le quiero servir. Y yo le enganché molesta. O sea, tú estabas en una posición retante ante toda la situación que estabas viviendo. Claro, porque lo que yo había vivido, yo no lo quería volver a vivir. Te habías puesto un escudo Claro. porque tú decías, yo no cumplo con esa no soy yo. Y lo peor de todo fue que en aquel momento, como todas mis amistades, todo mi círculo eran de la iglesia, del sistema eclesiástico, cuando yo decido darme la espalda, yo me alejo de todo el mundo. Así es que yo me quedo prácticamente sin la cobertura de mi familia siempre estuvo ahí, yo fui la que me fui. Las amistades siempre estuvieron ahí, yo fui la que me fui. Yo fui la que me aparté. Así es que yo me quedo en este momento, yo saco a todo el mundo de mi vida y yo comienzo a buscar las primeras amistades que me encontré. Pues mira, ustedes son las que van a ser ustedes son mi familia nueva. Ustedes son mis amistades nuevas. Y Empezaste a llenar el vacío con personas que acababas de conocer incluso, que acababa de conocer, definitivamente. que tenían esa vida que tú nunca habías vivido ni habías experimentado. Yes. Ahora una pregunta que me surge. ¿Cómo reaccionan tus padres, tus hermanos? Porque sé que eres la única niña, eres la menor, así que eres como que te estoy buscando. Me encanta que me digan niña, por La favor. niña, qué hermosa. Y sí, porque es que sé que tus padres te tratan así, he estado Ajá, presente y claro. me lo disfruto mucho. Claro. Pero en ese momento que tú decides coger otro camino, Ujú. ¿eso cambió el entorno de tu casa? ¿Cómo tú sentías que te trataban tus padres? ¿Qué acciones ellos tomaron para atraerte con amor, si eso fue así? Yo, fueron varias etapas y mami, básicamente yo la aparté. Le corté la comunicación. Y honestamente, si ella quería hablar conmigo, era a través de email. Qué fuerte. Sí. Por varios meses estuvimos así. No fueron años, pero por varios meses estuvimos así. A mí, yo estoy segura, según verdad, su historia, su testimonio, de que ella nunca dejó de confiar y ella siempre se mantuvo orando. Y entonces Dios la levantaba. Ella me cuenta que Dios la levantaba a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Tu hija está en peligro. Y ella se pone a orar y a interceder. Wow, eso quiere decir que a todas esas personas que nos están viendo, que posiblemente sembraron una semilla en sus hijos y hoy no ven esos frutos, que no se desesperen, que los traten con amor, pero que se conecten más con Dios y tengan fe y confíen, porque hay una palabra y Dios no va a mentir. O sea, dentro de ese proceso, porque tú me estás diciendo eso, pero yo estoy aquí pensando, si mis hijas me hacen eso, yo no sé por qué, cómo yo reaccionaría, porque uno los protege, hace muchos desarreglos, aún se cohíbe de cosas por ver crecer a sus hijos. Entonces, de repente, tomó una decisión por otra persona que no tiene nada que ver en el núcleo familiar, pero todo el núcleo familiar fue impactado y afectado. Entonces, es una situación
que trae una secuela, pero dentro de eso, Vanessa, yo no tengo duda hoy que Dios siempre estuvo presente, Amén. que Dios siempre le dio respuesta a tus padres Ujú. y a tus hermanos que tanto te aman, pero que ese proceso que aún fue difícil, que aún fue por esas etiquetas, que es la palabra que quiero llevar hoy, que señalamos, que juzgamos, que estamos continuamente a veces hablando del Ujú. hermano, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo, porque hacemos así, pero nos olvidamos que hay tres deditos para acá. Ujú. Entonces, este llamado es, no sabemos cuál es la situación de esa persona. Mira, Jenny, yo creo que podemos ir bien deep. Podemos adentrarnos un poco más en el tema, porque yo recuerdo que cuando mami comienza a decirme, Vané, para este momento, Dios me levantó a esta hora, yo me quedaba en shock. Yo decía, cuán real es Dios, Mm. porque yo recuerdo que yo estuve en esta situación y que esta persona nos sacó un arma en ese momento y estaba pasando en esto, porque yo me fui bien lejos. Yo me fui bien lejos cuando yo me fui de la cobertura o de la presencia de Dios. Totalmente que obviamente vivíamos en la presencia, sumergidos en la presencia de Dios, pero cuando yo me fui a experimentar el otro lado totalmente. Yo no me fui a, O sea, tú fuiste yo radical, fui de punto radical. A punto Yo F. estuve en medio de un asalto con gente que estaban buscando. Sí, yo me fui donde había mucho ambiente de droga, yo me fui radical. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, cuando yo regreso porque yo voy a una oficina médica y una doctora me da un diagnóstico. Y ese diagnóstico era bien feo. Era bien feo, era como, tú sabes. Y yo decía, no puede ser que yo me vaya a morir a los 23 años. Y yo recuerdo que yo salgo de la oficina de la doctora y yo llego a la casa de mis padres, le pregunto a papi por mami, ¿dónde está? Y, a la que no quería yo, hacía 2 años atrás. Y entonces me dice, está en la iglesia. Y llama a mi mamá, estaba en la iglesia con la asistente administrativa, mano derecha, que amamos mucho, Nitza. Llego a la iglesia y le digo a mami, llorando, yo estaba desesperada. Le digo, mami, yo tengo este diagnóstico. Tú sabes, yo me voy a morir. Y ella me mira. Y ella, lo que yo siento a través de ella es una paz tan inexplicable en ese momento, que yo estoy mirándola y de repente, ¿tú sabes lo que ella hace? De repente ella se sonríe. Y yo dije, en ese momento yo dije, dame un segundo. Yo dije, dame un segundo, ¿quién es el Dios de esta mujer? Wow. Yo necesito conocer al Dios de esta mujer porque ¿cómo es posible que yo, que soy la persona que más ella ama en este mundo, le está diciendo? Entonces ella me dice, Vanessa, tú sabes que Dios te va a sanar. Ella tiene una convicción de que Dios me va a sanar. Y yo le digo, mami, yo no lo creo. Yo le digo, yo no le creo porque ¿cómo es posible que Dios me vaya a sanar a mí cuando ya yo he sido una hija de mi madre? Con verdad Mm. he sido tan desobediente, ¿cómo es posible que Dios me va a sanar a mí, me va a salvar a mí? Y hay niños que mueren en el hospital. So, a mí esa matemática no me hacía sentido. Yo le decía, no me hace sentido, no me hace sentido. Y en ese momento fue la primera vez que yo me abro con ella. Y le digo, ¿sabes qué? Ella me dice, Vanessa, ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Tú le quieres entregar tu vida a Cristo? Para que tú veas cómo Él se encarga. Y yo le dije, mami, mi bulto es muy pesado. Mi bulto es muy pesado. Y comencé yo a abrir mi corazón y a dejarle saber todo con lo que yo cargaba. Yo le decía, estas son mis adicciones. Esta soy yo. En ese momento, yo era una joven sin autoestima. Yo era una joven perdida, viviendo en depresiones, poniendo mi valor en otras personas. Y por eso me encanta cuando hablas de la etiqueta, porque cuando yo regreso al sistema eclesiástico, que yo comienzo mi proceso de restaurarme o de restauración, eh, sí,
yo creo y entiendo que la gente sí estaba esperando que la hija de los pastores tuviese una posición, fuese de tal manera. Pero ¿qué tal cuando venimos rotos igual que ustedes? ¿Qué tal cuando venimos quebrantados igual que ustedes? ¿Qué tal cuando venimos con ataduras igual que todos los demás? ¿Qué tal cuando somos seres humanos igual que y hemos fallado tantas veces y hemos errado tantas veces y nos hemos caído tantas veces igual que todos los demás? Y yo creo que es bien importante porque en un momento dado yo no sé, yo no podía con tanta presión de tener que dar una imagen por ser la hija de los pastores, que ahora es un relajo. Ahora cada vez que yo hago algo digo, la hija de los pastores, ahora para mí ahora. Sí, ahora tú lo cambiaste totalmente a tu favor, ahora tú lo Claro, usas. claro, para mí ahora es un relajo, pero en aquel momento yo recuerdo que Por favor, no digan que soy la hija del pastor. Eso era en aquel momento, por favor, no. Ya, yo me quiero sentar en la parte de atrás, yo quiero vivir el proceso como todos lo viven, yo quiero nadie llegar me igual. conozca, que nadie, Ajá. sí, claro, definitivamente, porque imagínate, Pero tu mami fue ahí una campeona, porque una cosa es lo que uno habla, una cosa es el consejo que le damos a otra persona. Hay que hacer esto, debes hacer lo demás, pero cuando son los tuyos, cuando eres tú que estás ahí en el piso, cuando eres tú el que está roto. y quizás probablemente tú sabes la cantidad de veces que yo no di un buen testimonio. Porque si yo te cuento, Ginny, de las veces que yo iba a la iglesia y estaba en la iglesia y mi mente estaba en mis ataduras. Yo quería ser libre. Yo quería un encuentro con Dios. Pero hay una palabra que muchas veces se nos olvida cuando le servimos a Dios y es la promesa que tenemos cuando dice, oye, yo voy a completar esa obra que yo comencé hasta el día de mi venida. Y mucha gente mira hacia el lado y ve que no hay perfección. Y en usted tampoco hay perfección. Pero como es evidente que en la otra persona no hay perfección, pues entonces vamos a señalar y vamos a juzgar. Esto a mí me dio una presión tan grande que yo me fui huyendo a Florida. Porque yo, en un proceso de restauración y de sanación, lo menos que tú quieres es que te digan, la gente te está observando, Cuidadito donde te metes, cuidadito con lo que haces. la gente te está mirando, tú eres el ejemplo. Pastora, la vi en tal lugar, la vi con tal vestimenta, la vi con tal persona. Hubo gente que se fue, Wow. hubo gente que se fue porque no entendieron. Sí, y yo me imagino también el proceso de tu mamá y de tu papá, y volvemos al tema de las preguntas que le hacían la gente, de lo que la gente quería saber en medio del proceso que ellos estaban viviendo difícil. Ellos, yo se las doy a ellos porque ellos siempre han sido bien protectores. No tan solo conmigo, que soy su hija, con todos, con todas las personas que ellos pastorean. Ellos son las personas más discretas que yo conozco, te lo puedo decir. Y le dan duro al tema de hablar, al tema de no proteger la espalda, le dan duro al tema de la murmuración, le dan bien duro a eso. Y cuando yo decidí irme para Estados Unidos, que fue huyendo del ministerio, huyendo de todo lo que estábamos viviendo, Huyendo de la humanidad. huyendo de la Te humanidad, querías encerrar. yo quería Que aquí encerrarme. no me conozca nadie, aquí quiero vivir mi proceso. Claro, claro. Tú sabes que la palabra dice que el que elijo libertad será verdaderamente libre, y yo le creo tanto. Pero mi libertad tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo y mucho crecimiento. Fue un proceso largo. O sea que para esas personas, quiero abrir este foro, Vanessa, porque yo conozco a Vanessa, pero sin embargo no conocí el testimonio. Estoy igual que ustedes enterándonos de todo esto en el podcast. Pero esas personas que llegan y dicen, caramba, otra vez caí, otra vez metí la pata, otra vez hice lo que no tenía que hacer. Entonces se sienten sucios y quieren eso mismo, quieren salir huyendo, quieren salir corriendo.
muy pocas personas van a expresar nuevamente porque los temas no se manejan con confidencialidad. Ujú. Entonces, ¿a ti no te gustaría que en un proceso de restauración se entere Raimundo y todo el mundo? Y para colmo, por las personas en las cuales tú estás confiando, que son las que tienen las herramientas, porque es bien importante hablar, dice la palabra, porque callé, mis Mis huesos huesos se se envejecieron. envejecieron. Mira, Ginny, mi, mi, mi recomendación en este caso siempre va a ser que seamos sabios. Que seamos sabios. Primero, que sepamos que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. Que no hay nada tan sucio. El Señor es tan bueno. Dios es tan bueno. Y no tiene prisa. Dios no tiene prisa. El tiempo de Dios es perfecto. En estos días yo recibía una palabra porque cuando yo regreso a Puerto Rico, regreso porque así Dios lo quiso. Pero te voy a contestar lo que me acabas de decir. Lo, eh, Vamos primero a lo que me acabas de decir, no quiero perder el hilo. Yo creo que debemos ser sabios y entendidos. Mientras yo no hablo, mis huesos se envejecen. Mientras yo no hablo, yo no puedo ser libre de la atadura que me está oprimiendo, de lo que me está manteniendo presa. Y muchas veces no sabemos que dejamos de brillar, dejamos de ser, dejamos de vivir en plenitud mantenemos cuando nos mantenemos presos de estos pensamientos que vienen a raíz de estas acciones que hacemos que muchas veces ni queremos hacer, como Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y yo creo que esto es un comportamiento bien humano. Pero ¿sabes qué? Sí hay que buscar con quién hablarlo. Pero estudia a la persona. Porque si yo voy a ir a hablar con alguien, este alguien primero tiene que ser de mi confianza. Y segundo, para que sea de mi confianza, yo me tuve que haber sentado con esta persona tantas veces y ver que esta persona no habla de los demás. Wow, bien poderoso eso. Y eso necesitamos muchas personas así, muchas personas confiables. Y otra de las cosas, Vanessa, tú, tú hablas con esta persona que sabes que es confiable, pero también tiene las herramientas, Exacto. porque en un proceso difícil, donde tú abras tu corazón y le dices, ¿sabes qué? Esta soy yo. Y con esto estoy luchando. Y Yeah. vengo a la iglesia y me congrego y alzo mis manos y adoro y quiero servir y quiero hacer la obra y quiero hacer las cosas bien. Pero cuando me enfrento con X situación, no lo hago. Yeah. ¿Qué herramientas, qué cosas yo puedo hacer? ¿Cómo yo voy a trabajar con eso? Porque cuando uno está en ese mover, no hay nadie de los que tienen las herramientas. Tú buscas otras conexiones, tú lo decías, yo no estaba con papá, no estaba con mamá, no estaba con los amigos de la congregación, yo busqué otro núcleo y en ese otro núcleo te aplauden y te celebran ese comportamiento mal. Ujú. Pero entonces cuando tú regresas a la otra familia, ¿cómo tú buscas estas herramientas para cuando tú te cruces de equipo, diga, espérate, yo no pertenezco a este lugar? Yes. Yo creo que cada acción tiene una reacción y muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos eh, porque abrimos puertas. Abrimos puertas de pecado, abrimos puertas a relaciones incorrectas, abrimos puertas a espacios incorrectos. Le abrimos la puerta al enemigo sin saberlo y cuando nos venimos a dar cuenta, abrimos nuestros ojos, estamos en un lodo cenagoso. Yo creo que las relaciones son bien importantes, pero yo siempre voy a recomendar que nuestra relación más importante para comenzar a sanar sea nuestra relación con Dios en la intimidad. Porque cuando tú te sinceras y abres tu corazón, en la palabra dice que un corazón contrito y humillado jamás el Padre desprecia, jamás. Así que siempre que yo venga ante el Padre con un corazón contrito y humillado, no importa cuánto yo haya hecho, el Padre me va a decir, sabes que yo te amo, que tú eres mi creación, yo te amo igual. ¿Qué sucede? Mira lo que Dios va a hacer. Dios va a colocar
a la gente estratégica Correcto. en tu vida para que tú puedas sanar tu corazón, para que tú puedas llevar tu vida a otro nivel, para que tú puedas elevarte, como mi programa en Noti1, para que tú te puedas elevar, para que tú puedas restaurarte, para que tú puedas, en este caso, ¿verdad? Cuando estamos en este proceso, en mi experiencia personal, yo siempre voy a decir lo mismo. Hay muchas personas, muchos motivadores que te van a decir, oye, si no haces que las cosas ocurran, no ocurren. Si no te mueves, si no haces esto. Hay momentos que no hay que hacer nada. Hay momentos que no hay que moverse todavía. Hay momentos que hay que estar quietos La y presencia. conocer quién realmente es Dios. Wow. Y para esas personas que nos están viendo, que están pasando procesos, sean hijos de pastores, sean líderes, porque muchas veces entre más grande sea el llamado, más les están tirando y más procesos están enfrentando. Y vemos muchas personas bien bonitas vestidas, pero con máscaras, Claro. porque tienen miedo. Y entonces tienen miedo inclusive a hablar con Dios. ¿Cómo fue ese proceso o qué consejos tú le das? Porque le estás diciendo, haz tu mejor relación que sea Dios, abre tu corazón con Él. Total, Dios conoce las cosas que hicimos ayer, las que hicimos hoy y las que vamos a hacer mañana, pasado mañana. O sea, Él lo conoce todo de nuestra vida, pero es difícil cuando tú tienes el conocimiento Cuando y tienes la dices, vergüenza y la culpa. hey, ya eso. Entonces, cuando tú tienes vergüenza y culpa, aún tú dices, ¿cómo yo abro mi boca a Dios? Yo creo Porque que no se sientan dignos. Yo creo que hay un gran paso. Mira, yo recuerdo cuando yo estoy en este apartamento de playa y me fui sola y estoy en la noche y me había retirado porque yo necesitaba un cambio. Fue cuando todo este proceso comienza de la restauración y me siento con mi computadora escuchando las olas del mar. Y yo dije, me voy a hacer la carta más romántica que alguien me haya escrito en mi vida. Y yo comencé en esta carta a perdonarme. Vanessa, yo te perdono. Yo te perdono por haber dejado entrar a la gente que no debiste haber entrado. Yo te perdono por haberte dejado entrar a los lugares que nunca debiste estar. Yo te perdono por haberte permitido estar en estas experiencias. Yo te perdono. Y yo comencé a perdonarme por todo esto. Luego dije, y yo te aseguro, Vanessa, que yo te voy a acompañar hasta el final de tus días. Que yo voy a ser tu mejor aliada. Que yo te voy a cheers up. Que yo te voy a animar, que yo te voy a dar valor. Y yo comencé, porque yo sé que mi valor es de Dios y que la relación más importante es con Dios, pero yo no estaba en paz conmigo misma. Yo me daba cuenta porque yo, mientras manejaba, tenía el retrovisor, el espejo. Y yo manejaba y yo casi como que me miraba, pero no me sonreía. Y me levantaba en la mañana y como que miraba el espejo, pero como que no. Y yo, no, yo te prometo que yo te voy a sonreír todas las mañanas. La primera sonrisa va a ser para ti. Yo te prometo que yo te voy a amar de verdad, que yo te voy a cuidar. Y entonces, de esa manera, comencé a hacer las paces conmigo misma. Porque si yo hago las paces conmigo misma y hago las paces con Dios, pues yo voy a poder fluir con otras personas, voy a poder entender. Pero me tomó mucho tiempo. Tengo una amiga que me decía ayer, Vanessa, lo que pasa es que tú, al haber nacido en la familia que naciste con una moral, con unas enseñanzas muy elevadas, la vara muy alta. Así que yo sé lo que es vivir con culpa y vergüenza por tanto tiempo. Pero ¿qué tal cuando comenzamos a pensar, a quitarnos todas estas etiquetas, a quitarnos las máscaras y decir, ¿sabes qué? En mi proceso, quizás yo no estoy donde Dios quiera llevarme, pero yo voy hacia allá. Todavía hay cosas que hay que mejorar en el camino, todavía hay cosas que hay que perfeccionar en el camino, pero mi voz, cuando esté lista, va a ser escuchada. Pero mi influencia, cuando esté en la posición correcta, va a ser de influencia a otras personas. Por eso digo, hay momentos que son simplemente para dejarnos procesar. Porque muchas veces este mundo está como que haz, tienes que hacer, ¿qué tal si somos? ¿Qué tal si nos dedicamos a hacer, a que el Padre trabaje en nuestro interior, en nuestro espíritu, que nuestra copa esté rebosando? Para que nosotros podamos así
hablar sin culpa, sin vergüenza, sabiendo Eso, que eso ocurre mucho en el ya, proceso. En el proceso, tú recibes un poquito y vuelves y recibes otro poquito, ya. pero tienes ahí la presión de la sociedad de que tienes que hacer, tienes que dar, estás apagada, no te he visto, porque no trabajas en este ministerio, tú eres buena en lo demás, y entonces comienzas a dar, pero el tema es que no estás rebosando la copa. Yes. Y entonces llega un momento en que caes nuevamente porque te sientes vacía. A mí me sucedió cuando yo comencé el debate, todo el mundo me decía, Vanessa, videos. Mantente haciendo videos del programa, del Évate, de esto. Todo el mundo quería que yo me mantuviera en las redes. Mas, sin embargo, yo no lo sentía. Yo decía, Dios me entregó este programa para que yo me mantuviese todas las semanas buscando de su presencia y verla para tener. Una excusa, Dios se las ingenia. Dios se la Mira, se ingenió. las ingenió contigo en el diagnóstico. Exacto. O sea, la profeta te dijo sí o sí, no tienes opción. Y entonces de repente hay un papel, te vas a morir. ¿Y qué es lo único que uno conoce? Bueno, pues yo tengo que correr a Dios. Luego de eso te añade en la lista algo que tú ni contemplabas para ir sacándote poco a poco de ese anonimato que uno mismo entra. Me trajo de Estados Unidos sin yo querer. Porque en medio de la pandemia, yo estoy en este balcón y estoy hablando con Dios en un piso 25 en Miami. Y estoy diciéndole, Padre, rodeada de lujos. Y estoy diciéndole, Padre, esto no era la vida que tú me dijiste que yo iba a tener. ¿Qué pasó? Exacto. Entro al apartamento, le doy scroll down y hay un pastor que está hablando, predicando desde el balcón de su casa. Y de repente dice, José Manuel, saludos, pastor. Les amamos tanto. Yo no lo conocía en ese momento. Lo conocí cuando regresé. Él viene y dice, Vanessa, y comienza a darme una palabra profética desde Puerto Rico. Me dice, Dios me dice que tú te fuiste de Puerto Rico, pero Él te regresa porque Él te va a pasar por una metamorfosis. En mayo, yo vengo a Puerto Rico por 4 días. Llego a Puerto Rico para el cumpleaños de mi madre y estando en la iglesia, la copastora en ese momento se me acerca temblando, la pastora Nilda, y me dice, Vanessa, Dios me dice que tú no te puedes regresar aún, porque Él te trajo para una metamorfosis. Y cuando yo escuché la palabra metamorfosis, yo dije, esto no es relajo. Dios me está trayendo de vuelta. Dios quiere hacer algo. Pero hay algo bien interesante e importante en todos tus procesos, que has sido obediente a la voz de Dios. Bueno, En ese proceso, claro. sí, porque Sí, muchas veces somos desobedientes y es la realidad. Yo no creo que nadie se sienta mal que yo no he obedecido. Yo no he obedecido muchas veces, pero claro, pero cuando en Dios ha dado, en esos picos sí, importantes sí. de tu cambio, eso, o sea, porque al principio no eras obediente y Ujú. claro, Dios te decía una cosa y tú hacías la otra, y esa era la lucha. Pero en el proceso de la metamorfosis, tú en la búsqueda, porque ahí tú estabas en una búsqueda, en esa búsqueda que él te habla, que él te da unas instrucciones específicas, ahí sí, aunque tú digas, oye, no he sido obediente en muchas cosas, pero ahí, Sí, en los momentos, tú dijiste, bueno, si me trae a Puerto Rico, ya esto me lo dijo una vez, esto otra vez, y eso, ya. sí, mucha gente me decía, pero tú vas a dejar que alguien que no te conoce te diga lo que tú vas a hacer con tu vida. Porque mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende. Mucha gente no tiene buenas experiencias con las profecías. Y mucha gente no entiende. Pero esta palabra, yo creo que cuando Dios realmente trae una palabra, siempre va a utilizar unas palabras Clave, precisas, clave. claves. Y ahí es donde tú dices, ¿es Él o es Él? Y es el tiempo, y es el kairos, y es o hago caso o puedo echarlo todo a perder. Ya ahí tú dijiste, me conviene ser obediente. Vanessa, para ir cerrando esto, porque vamos a hacer varios segmentos, porque sé que la gente ahí va a ser tocada con tu Amén. testimonio y ese es el fin. Hoy yo te veo en otra dimensión. Yo te Amen. veo en el cumplimiento de esas palabras. Amén. Eh, lo he visto con mis ojos, cómo estás rodeada de mujeres empresarias,
cómo ha sido conexión, cómo estás en tus negocios. Y no es que no tengamos lucha, lucha tenemos todos los días, o sea, Claro. nos miramos al espejo y nos tenemos que nosotros mismos ahí mover y aplaudir y sonreír y decir, tú puedes, estos son tus planes. Claro, tenemos un lado que es humano y no lo podemos obviar porque la gente Ujú. piensa que a veces nuestra vida es perfecta. No es perfecta, tenemos las mismas luchas que usted tiene y las mismas luchas que tiene cualquier ser humano. Pero dentro de ese proceso que tú viviste, hoy tú tienes la autoridad Ujú. de mirar a cualquier persona en los ojos y decirle, ¿sabes qué? Ese no es el fin. Yes. ¿Sabes qué? Dios no está mirando tu condición. Yes. Porque es que, como decían en el evento que tuvimos, si tú te bajas de la cruz, pues entonces hay algo que está incompleto. Yes. Hay un sacrificio incompleto. Y cuando tú entiendes que el amor de Dios, a pesar de la gente, porque lo que hemos caído, lo que hemos hecho las cosas y nos hemos desviado y nos han puesto todas esas etiquetas, la gente es fácil para señalar, porque la Ujú. gente vive en este perfeccionismo, porque voy a una iglesia, porque leo la palabra, porque predico la palabra. Y yo creo que a veces nos alejamos de lo que es la realidad y predicamos las cosas basado en una enseñanza que no es la que vivimos. Y ahí es donde no somos eficientes en llevar un mensaje, pero no es tu caso. Tú puedes decir abiertamente, estas fueron mis luchas, esto es mi crianza y esto es lo que Dios está haciendo. Amén. Y lo que Dios está haciendo conmigo lo puede hacer contigo. Te Yes. puede levantar, te acepta, te ama como estás. Entonces, hoy vemos que Dios te está uniendo a mujeres poderosas, todas procesadas, Yes. todas tienen una historia Yes. que contar. Ujú. Y eso es lo hermoso de Dios. ¿Qué mensaje tú le darías a esos hijos de pastores que hoy están luchando? Que hay montones. Ayer vimos la conversión de Jay Wheeler y cómo, bueno, ayer no fue, ayer lo hizo público. Ujú. Y la gente se sorprendía, pero ¿qué tú vas a esperar de una persona que está marcada? Yes. Todo va a obrar para bien porque Dios no se equivoca. Amen. Y el tiempo de Dios, como decía, es perfecto. En el tiempo de Dios vamos a ver esas promesas cumplidas. Pero esos hijos de pastores que se sienten rechazados, traicionados, juzgados, que sienten eso que tú sentías, la vara de mis papás está aquí, porque yo me he sentido inclusive como líder muchas veces en esa posición. Es que yo no llego ahí, yo no puedo, yo me siento como que estoy por aquí, pero esto es muy grande y hay muchas personas así. Y hay otras personas que en un momento predicaron la palabra, llevaron el mensaje, tenían ese fuego y se fueron apagando porque abrieron puertas. Abrieron puertas que no debían abrir, llegaron personas que no debían llegar a sus vidas. Yo creo que cerremos esto hablando con esas personas. Yo creo que el consejo, el consejo de mi corazón hacia tu corazón siempre va a ser que nos relajemos. Que nos relajemos porque nosotros no somos Dios y Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de, de que si nosotros en nuestra intimidad, en nuestra habitación, le damos nuestro corazón y le decimos, tú sabes que bajo mis propias fuerzas yo no puedo, pero bajo y en tus manos, con el cuidado de tus manos, yo sé que tú lo vas a hacer. Muchas veces decimos, yo no sé cómo yo voy a hacerlo, yo no sé cómo yo voy a volver al camino, yo no sé cómo yo voy a volver a predicar. No tienes que hacerlo, no tienes que volver a predicar por ahora. A Dios probablemente sí le gustaría que en algún momento te retomaras, pero para Dios yo sé que es mucho más importante el poder restaurar nuestros corazones y muchos de ustedes y muchos como yo eh, vivimos etapas de laceramiento espiritual. Y para estos últimos tiempos hay un mecanismo y una estrategia que el enemigo está usando, que es el sembrar la duda. Esto que me enseñaron, ¿realmente será verdad? ¿Realmente Jesús existirá? ¿Realmente? Y mi recomendación es, oye, open your eyes, abre tus ojos, porque estamos en tiempos cruciales. Y para que se pierda tu vida, mejor sincérate en esa habitación y dile a Dios, Padre, si tú eres real, muéstrate en mi vida, dame un sueño,
haz que yo crea en ti, haz que yo crea. A Dios le encanta cuando tenemos esas conversaciones sinceras. Haz que yo crea en ti. Dame una experiencia que me haga tener la certeza y la convicción como esa fe inquebrantable. Y déjate llevar en el proceso. Déjate llevar por Dios, porque seguramente la buena obra que en algún momento comenzó, esa obra la va a terminar hasta el día de su llegada, que es pronto. Eso es lo más brutal, que es pronto. Y algo que no quiero dejar de decir es que yo creo que Dios nos usa tal y como somos. Tal y como somos. Yo usualmente soy bien eléctrica, yo usualmente me encanta el chiste, me encanta el humor, me encanta el vacilón también, pero tengo varios sombreros porque también hago negocios, así es que los negocios usualmente soy más seria, más Tratas, Vanessa. trato, pero sí lo soy, porque imagínate, mis clientes me están confiando su vida con sus inversiones, así es que, pero en esta otra parte social y personal me gusta ser mucho más relajada, y, y por mucho tiempo yo luché con mi personalidad. Pues yo decía, "Tiache, ¿sabes? Mucha gente me juzgaba por la personalidad, pero tú sabes qué, Dios un día me dijo, como tú eres, Así a te mí quiero. me encanta. Así te Y quiero. cuando me dijo así, yo me enchulé y dije, bueno, pues yo voy a seguir siendo como yo soy, así es que nunca dejes de ser quien tú eres, porque en algún momento quisieron opacar tus sueños, quisieron opacar tu personalidad, quisieron opacar lo que Dios diseñó de ti, porque si eres así, así Dios te diseñó, así Dios te quiere usar. Qué bien, qué bien. Y por último, Vanessa, ¿cuál es la etiqueta real que tenemos? ¿Cuál es la identidad que Dios nos dio? ¿Qué somos? Y busca, perdóname, y busquemos rodearnos de gente como Ginny. Ay, qué hermosa. Busquemos rodearnos de gente que está bien clara y bien enfocada en lo que están haciendo, porque queremos avanzar, no queremos retroceder. Ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, nosotros vamos, pero es lo mismo, o sea, yo me rodeo de ti, tú me vas empujando. Y cuando yo estoy que no quiero salir de la casa, tú me sacas, me conectas. Somos Amén. personas que, Eslabones. claro, que vamos a estar colaborando porque sabemos que Dios ha puesto un depósito hermoso en las Amén. personas que nos rodean y Amén. valoramos eso. Así que valoro tu vida. Y Igualmente. cerramos con la La etiqueta que etiqueta. Dios dice de nosotros, que dice la palabra que somos. Dios dice que somos amados, que somos sus hijos, que tú y yo tenemos una corona puesta, una corona de favor, que no tenemos por qué conformarnos a este mundo, que no tenemos por qué conformarnos a lo que hizo un jefe, a lo que dice que si el negocio no va bien, que si, no, que caminamos bajo el favor y la gracia del cielo. Amén. Dios dice que en esta vida Él estaría con nosotros y que tendríamos ángeles a nuestro servicio. Así es que, Imagínate, nada más y nada menos, si nosotros hoy decidimos cambiarnos la etiqueta, ponernos la etiqueta de nuestro creador, del que sabe cómo amén. te hizo, todo lo que depositó en ti, valores, principios, dones, talentos, conexiones, familia, eres tan millonario y a veces por estar mirando a otras personas o estar aceptando etiquetas que no nos corresponden, nos perdemos. Si tú eres de esas personas que te identificaste con este podcast, déjanos tu comentario, compártelo. Y si sabes que alguna persona necesita escuchar este mensaje, por favor envíaselo, porque nuestro fin es que nuestro testimonio pueda seguir edificando vidas y que muchas personas sepan que Dios es amor. Así que nos vemos en el próximo capítulo sin rodeos.